La palabra que les traigo el día de hoy, y algo que ha estado tratando conmigo el Señor y el Espíritu Santo, son dos cosas. Una es si soy o somos dignos de ser hijos de Dios. Y otro tema que vamos a ver al final es si merecemos más que los demás. Esto es más una pregunta que me hago a mí mismo, ¿ya? Mire, podemos meditar sobre esta afirmación poderosa que es: soy digno de ser hijo de Dios. Esta frase es cortita, chiquitita, pero encierra una gran verdad sobre nuestra identidad y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios y su Espíritu Santo ha traído esta palabra a mi corazón por mucho tiempo. Y no solo a mí, sino que a través de mis amigos, a quienes yo le he hablado de entregarse a Cristo, y surge siempre el tema de ser digno. Y yo les puedo explicar que que nuestra dignidad en realidad proviene de Dios. Porque, no sé, a veces podemos sentir que no somos dignos del amor de Dios, o quizás por nuestras debilidades, por nuestros errores, llegamos a pensar que no somos lo suficientemente buenos para ser llamados sus hijos. Y sin embargo, la Biblia nos dice en muchos versículos, en muchos capítulos, o nos recuerda que nuestra dignidad como hijo de Dios no depende de nuestros méritos, sino de el amor incondicional de nuestro Padre. Amén. Mire, el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, capítulo 1, del 4 al 5, dice que en amor nos predestinó. Y esto para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es según el buen propósito de su voluntad. O sea, Dios nos ha elegido para ser sus hijos. Y no porque seamos perfectos, sino porque Él simplemente nos ama. Y nos ve con el valor y la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Yo recuerdo que la única vez que pasé adelante a que oraran por mí fue en un culto de día domingo. Y esto de invitar a gente a pasar adelante siempre se da de manera espontánea, no es algo que los pastores preparen. Y yo sabía que el Espíritu Santo se movió ese día y hizo que mi pastor hiciera ese llamado a que pasáramos adelante los que estuviésemos afligidos por algo. Y no sé si recuerda a mi pastor ese día, pero yo pasé porque no me sentía digno. Así de simple. Estando acá y quizás sirviendo, no me sentía digno. Y le confesaba a Pastor Patricio, que cómo me sentía. Y él empezó a orar por mí y sentí la presencia del Espíritu Santo que dobló mis rodillas, caí al suelo, me puse a llorar, no tengo vergüenza de decirlo, lloré. Me tenían preparado ahí a confort, quizás otros más lloraron por mi culpa, pero cuando derramé esas lágrimas, expulsaron toda duda. Era necesario. Expulsaron todo temor. O sea, yo tengo varios momentos en mi vida que han marcado, y ese día marcó mi vida. Porque me di cuenta que Dios me ama y Él transformará en mí, en un proceso largo, todo lo que ese día me hacía sentir indigno. Es un trabajo. Porque mire, estaba analizando lo que es ser hijo de Dios y dice que Dios nos adopta. Y la adopción es un acto de amor. Porque cuando una familia, si lo llevamos al punto terrenal, cuando una familia decide adoptar a un niño, lo hace para siempre, ¿cierto? Y además que en la justicia chilena no es posible que si un juez determina que tú eres capacitado de adoptar a alguien, tú puedas ir a los meses después y devolverlo. Eso no se puede. Y si lo llevamos al ámbito bíblico,
también la adopción se daba mucho en tiempos romanos y era un acto solemne, permanente y irrevocable. Y en cuanto a la adopción celestial, cuando Dios nos llama sus hijos, nos adopta para siempre en su familia. O sea, no somos hijos temporales ni por accidente, sino por una elección deliberada y amorosa del Padre. Y insisto, esto significa que a pesar de nuestras fallas, a pesar de todos los errores que podemos cometer, siempre podemos volver a Él, porque Él es un Padre misericordioso. En Romanos 8:15 nos recuerda esto el Padre. Dice que, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, mis hermanos, no recibimos un espíritu de esclavitud para vivir otra vez en temor, con miedo, sino que el espíritu de verdad, el espíritu de Dios nos adopta. Y yo puedo hoy día clamar con mucha fe, Abba Padre. La dignidad de un hijo de Dios también es vivir en su fe, en su amor y gracia. O sea, ser llamado hijo de Dios también implica vivir conforme a esa identidad. O sea, no se trata de solo decir, no, yo soy hijo de Dios, sino de actuar como tales. Y esa es la parte difícil. Esto no significa que debamos ser perfectos, ¿cierto? Significa que vivamos de una manera que refleje el amor, que refleje la gracia que hemos recibido. O sea, que seamos agradecidos. Yo converso mucho de Cristo. Apenas me preguntan algo en mi trabajo, yo abrieron la puerta y empiezo ahí. Lo mejor que me pudo haber pasado es que me empezaran a hacer un pequeño bullying por ser cristiano, porque tocaron el tema y yo, ¡boom! Y conversaba con una compañera de trabajo y hablando de una parábola que vamos a ver más adelante, surgió como tema el ser hijos de Dios. Y esta persona es cristiana, o sea, cree en Dios. Pero yo les decía que la humanidad, como me lo ha enseñado también el pastor, somos creación de Dios, somos su mayor creación y nos ama, pero no todos somos hijos. Y a veces suena un poco fuerte decirlo a alguien, y ella me decía, pero yo siempre me he sentido hija de Dios. Y yo le tuve que decir, lamentablemente no. Pero ella me decía, que yo he sido bendecida toda mi vida, etcétera, etcétera, y le explicaba que en la Biblia, por ejemplo en Juan 1:12, dice que a todos los que creyeron en Él y los recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, y le decía que también era necesario morir en la carne y nacer de espíritu, ¿cierto? Y esto significa, por ejemplo, morir en las pasiones carnales, morir en lo que tenemos puesto delante de Dios. Y hacer un sacrificio. Pero igual no quise como decirle, ¿cómo no vas a saber esto siendo cristiana, cierto? Y le traté de explicar que incluso Nicodemo, un sabio espiritual, ¿cierto? Sacerdote creo que era, ¿cierto? O no sé, pero un fariseo, pero era un estudioso de la palabra, de la ley. Y le decía que no se afligiera porque ni un estudioso de la ley entendía el mensaje también de Dios. Cuando Jesús, cierto, le dijo que tenía que nacer de nuevo y no lo entendió. Bueno, además de esto, la Escritura nos muestra que Jesús, con su vida, nos muestra cómo es vivir como hijos, ¿cierto? Y le decía que para ser hijo de Dios, además de aceptarlo, ¿cierto?, nacer de nuevo, etc., debemos servir, debemos perdonar y debemos amar a los otros sin condición. Mire, yo he invitado a muchos amigos a conocer a Cristo. Yo siempre le he dicho a todos que
tengo ese llamado a evangelizar. Sé que acá no hay como un ministerio de evangelización, pero me la puedo solo. No, algún día se dará. Algún día se dará. Pero es un tema personal. Yo no me puedo quedar tranquilo. Y así como invité a Dani, ¿cierto? He invitado a muchos. Y todos dicen, no, si yo creo en Cristo, soy temeroso de Él. Pero cuando lo invito a venir o a entregarle su vida a Cristo, siempre hay una excusa, ¿cierto? De hecho, la mayor excusa que me han dado muchos amigos, que me están viendo ahí, es que no se sienten dignos. O la otra, no tengo tiempo, ¿cierto? Y en realidad creo que es solo una excusa. Ahora, yo no los juzgo, de verdad. Yo sé que cada uno tiene su momento, pero Dios sale al camino de las personas a través de nosotros. O sea, Dios nos ocupa. Y que además siento que cada uno sabe por qué no se siente digno. Si la respuesta es esa, es que quizás saben que están en pecado, así de simple, o que no están dispuestos a cambiar. O sea, no todos están dispuestos a sacrificar las cosas de este mundo por Dios. A mí me costó mucho. El pastor sabe que soy fanático de Colo-Colo y todavía me cuesta sacrificar cosas totalmente terrenales por estar acá. De hecho, todos los miércoles yo jugaba fútbol y me hacía bastante bien. Pero sacrifiqué eso por estar aquí todos los miércoles y no le voy a fallar. A Dios tenemos que ponerlo como primera prioridad. Por eso, insisto, si me está viendo alguno de mis amigos que he conversado esto, o me ven otro día por YouTube, porque gracias a Dios tenemos la plataforma que nos sirve para esto. Y quizás esta palabra hoy en día no está tan enfocada en nosotros, pero está enfocada en los que necesitan escuchar esto. También a lo mejor ustedes se han sentido así en algún momento. Les invito nuevamente a dejar o a renunciar al mundo. Y así como lo hizo mi amiga, darse el tiempo de venir y escuchar el mensaje. Y además, no sé, querer cambiar su vida para que se sientan dignos. Si es así de simple. Si dice que no es digno, bueno, siéntase digno, ¿cierto? Haga los cambios que usted encuentra necesarios. Ya porque en el fondo Dios a nosotros nos hizo dignos por misericordia. Y ahora solamente falta, como digo, que tú te sientas digno, y para eso debes cambiar muchas cosas, dejar todo atrás, insisto. Me viene a la mente, cuando escribía esta palabra, me venía a la mente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 44 al 52. Yo resumo un poco, ¿no? Un poco el texto para que se entienda mejor. Es que dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Y al encontrarlo un hombre lo oculta y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Y asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. O sea, en el fondo, ¿por qué se me venía a la mente esto en relación a las personas que no se sienten dignos? Es porque cuando veas el valor del reino de los cielos, dejarás todo atrás. Y no me refiero, como en la parábola, literalmente a que vendan sus cosas, ¿cierto? Sino que me refiero a que dejen todo atrás lo que no los hace sentir dignos. Y vayan en busca del reino del cielo. O sea, yo los invito, búsquenlo. No se van a arrepentir. Miren, en fin, sentir que no somos dignos de acudir a la iglesia, por ejemplo, o de estar en un espacio sagrado, o etcétera, es una emoción muy común. Es muy común. Muchas personas, como yo les digo, con las que he conversado, se expresan así. Y esto obviamente surge de sentimientos de culpa, de vergüenza quizá en algunos casos. Pero es importante nosotros como pertenecientes a una congregación
recordarles a esas personas que la iglesia es un lugar en su esencia de acogida, es un lugar en su esencia de compasión y de redención. O sea, debemos como participantes de esta congregación transmitir a la comunidad de que la iglesia es para todos. De repente se piensa de muchas personas que no pertenecen a una congregación que hay cierto elite en las iglesias, que hay ciertos estándares que cumplir y se restan. Y es todo lo contrario. O sea, la iglesia está diseñada para ser un espacio inclusivo, que es una palabra que está muy de moda. Este es el lugar más inclusivo. El verdadero lugar inclusivo es este. Amén. Jesús enseñó que todos necesitamos de la misericordia divina y que nadie está excluido de la gracia de Dios. Y que en el fondo no es sobre merecer, sino es sobre recibir. ¿En qué sentido? Que la fe cristiana se basa en la idea de la salvación y el amor de Dios, que no se gana por obra. Yo sé que esto lo tienen súper claro ustedes, pero no está tan claro en la humanidad de que la salvación es un regalo. De verdad no está claro. Yo, jefe, no me rete, pero yo en la mañana de ayer algo fui a decirle al jefe de una acción que hizo un amigo y él me decía, ya se ganó el cielo con eso, o ya está, se ganó un pedacito del cielo. Y yo trataba de decirle con mucho respeto, es que no se gana el cielo. Es un regalo, pero es algo que está instaurado en la sociedad, que piensa que el cielo se gana. Mira, yo por eso a las personas que todavía no reciben a Cristo o que tienen dudas, los invito a que reciban el regalo. Así de simple. Y creo que el arrepentimiento genuino es un paso hacia ese regalo. O sea, si sientes que has fallado, si sientes que no eres digno, el arrepentimiento de corazón es un paso importante. La iglesia puede ofrecer un espacio para reflexionar sobre tus acciones. Y también acá nosotros mismos podemos buscar orientación espiritual. Por eso creo que es muy importante decirle a esas personas, que yo creo que todos aquí tenemos a una persona que no quiere venir a la iglesia. No creo que sea el único. Un amigo, un familiar, ¿cierto? Decirle a esas personas que la iglesia te apoyará. Que la iglesia no es solo un lugar de adoración y de cántico, sino que también es una comunidad de personas que hemos pasado por las mismas cosas. Y peores. Entonces, puedes encontrar apoyo, consejo y amor incondicional. Porque yo lo encontré. Yo siempre he dicho, yo llegué por las malas aquí. Mi señora llegó por las buenas. Yo llegué por las malas, llegué roto, ¿cierto? No sintiéndome digno, pensando que me iban a rechazar. Y encontré amor de verdad. Porque me di cuenta que Dios busca el corazón. Y más que la perfección, casi, Dios busca un corazón dispuesto y disponible, ¿cierto? A buscarlo y a seguirlo. O sea, tu voluntad de acercarte a Él es lo que más importa. Hermano, si algún momento te sientes abrumado, así como me he sentido yo, por sentimientos de indignidad o cualquier cosa, hable con Él. Ahí está. Hable con Él o con cualquier líder espiritual. Porque somos un cuerpo y como dije en la predicación anterior de la depresión, ¿cierto? La seriedad del cuerpo hay que prestarle atención y no esconderla, ¿cierto? Los pastores están para ofrecer ayuda personalizada. Debemos recordar que todos somos imperfectos y que necesitamos de la gracia divina y del amor. En conclusión, el primer tema, la seguridad de ser hijos de Dios es recordar que somos amados. Solamente recordar eso y aceptados por Él. Y además tal como somos, ¿cierto? Es también un compromiso, eso sí, a vivir cada día en su gracia y extender este amor y este regalo que nos dio nuestro Padre, extenderlo hacia las demás personas que lo necesitan.
Y espero que todos los que me escuchan y que están acá algún día proclamen: soy digno de ser hijo de Dios. Lo proclamen y estén, pero 100% seguros. Mire, la otra reflexión o la otra palabra que me puso el Espíritu Santo en la semana tiene que ver con que si merecemos más que los demás, ¿ya? Y tiene también que ver con la justicia de Dios, donde yo reconozco que dudé de la justicia de Dios. Mire, por eso lo invito a ver en sus Biblias, en San Mateo 20. Voy a leer la parábola de los obreros de la viña, ¿ya? Quizás muchos la entiendan de alguna manera, pero el Espíritu Santo me la presentaba a mí para sanar algunas cosas. Mire, en el versículo 1 dice que porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, ¿cierto? Los envió a trabajar. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, tenemos que entender que salió a buscar obreros a las 6 de la mañana, porque la jornada era hasta las 6 de la tarde quizás, y después volvió a salir a las 9, y vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y volvió a salir otra vez, cerca de la hora sexta y novena, o sea, a las 12 y a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, halló a otros que todavía estaban desocupados ahí. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, ¿cierto?, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, o el denario que habían acordado, comenzando desde los últimos que llegaron a trabajar hasta los primeros que llegaron a trabajar. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima o las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Entonces cuando los que estaban atrás, que llegaron a las 9, se frotaban las manos, ¿cierto?, diciendo: si a este que trabajó una hora le dieron un denario, a mí por lo menos 5. Pero en el versículo 10 dice que al venir también los primeros, ¿cierto?, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El dueño de la viña respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy perjudicando. ¿No conveniste conmigo en un denario? Entonces le dice: toma lo que es tuyo y chao. Pero quiero dar a este que llegó último, ¿cierto?, lo mismo que a ti. Y le dice que no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia, esa es la parte que a mí me marca. ¿Qué conversa? O tienes tu envidia porque yo soy demasiado bueno. Después dice una frase que es así: los primeros serán últimos y los últimos primeros. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Mire, la parábola de los obreros de la viña, ¿cierto?, es una enseñanza donde Jesús ilustra la gracia y la justicia de Dios. Un dueño de la viña sale temprano, ¿cierto?, a encontrar obreros para trabajar. Y acuerda pagarles a cada uno, si lo ponemos en dinero actual, 20,000 pesos al día. Y a lo largo del día sale varias veces, ¿cierto?, a las 9, a las 12, a las 3, a las 5. Y al final del día, cuando llega la hora de pagar, todos reciben lo mismo. Y esta parábola enseña varias lecciones. Uno, la gracia de Dios, ¿cierto? O sea, el dueño de la viña representa a Dios. El denario representa la salvación.
Y sin importar cuándo lleguen a Él, cada uno recibirá la misma paga. ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo estoy como estaba, como los que llegaron a las 9. Por lo cual la salvación es un regalo. No es algo que se gane por mérito. También esta parábola nos representa la igualdad ante Dios. O sea, todos los obreros, independientemente de cuánto trabajaron, lo siento, pastor, pero usted ha trabajado toda su vida y va a recibir lo mismo que yo, que llevo 1 hora. Gloria a Dios, ¿cierto? Esto ilustra que ante Dios todos somos iguales, que recibimos la misma salvación y amor. Como también la justicia de Dios. Y esa parte es la que a mí me complicaba. Porque los obreros que trabajaron todo el día se quejan de que no es justo y es súper entendible. O sea, nosotros fuéramos a trabajar y nos pagaran lo mismo que al que no hizo nada, vamos a la inspección del trabajo al tiro. Vamos a reclamar porque no es justo, pero la justicia de Dios es distinta. Y además Él nos demuestra su soberanía. O sea, Él es el dueño de la viña, Él hace lo que quiere con el dinero que tiene. No podemos cuestionar su decisión. En conclusión, la parábola del obrero de la viña nos recuerda que la salvación y las bendiciones de Dios no se basan en nuestros méritos o esfuerzos, sino en su gracia y amor. Todos somos iguales ante Él y vamos a recibir la misma recompensa independientemente de cuándo lleguemos a Él. Vaya, me cuesta. Mira, yo entendí después que Él suena un poco egoísta decirlo, pero en el fondo Él salva cuando quiere. Él salva como quiere y donde quiere. Porque Él es el dueño, Él es el soberano. Y como le decía, esta parábola me llegó en un momento de duda, en un momento en donde dudaba de la justicia de Dios. Porque como mi mamá se fue a España, ¿cierto? Y empezaba a recordar momentos con mi mamá, me empecé a recordar la muerte de mi abuelo. Mi abuelo debe haber muerto hace como 30 años, APP, 25. Yo era chico, era un niño. Y con el permiso de mi mamá que está en España, porque le pregunté primero si podía contar ciertas cosas, mi abuelo no fue un buen abuelo, no fue un buen papá, era alcohólico, maltratador y hasta algunas veces abusó de mi mamá. Yo sé que es fuerte decirlo, pero ¿por qué les cuento este testimonio? Porque cuando él estaba en el lecho de muerte, que agonizó como 1 semana, no se quería ir, o Dios le dio la oportunidad de no irse, él se arrepintió de corazón. Mi mamá lo perdonó y yo estando ahí tomado de la mano de mi abuelo me decía: hijo, tú vas a ver a tu abuelo en el cielo algún día porque él está en la presencia del Señor. Y yo decía: no, ¿cómo? Si todo lo que hizo, qué injusto, decía yo. Es injusto porque desde el punto de vista humano, aceptar que una persona que te hizo tanto daño reciba lo mismo que tú es súper complicado. Es súper difícil. Y de verdad dudé mucho de la justicia. Y por eso la parábola me enseñaba de que independientemente, en el momento en que Dios te llame y tú digas que sí, eres salvo. Porque Él perdona, y perdona al 100%. Además, miren, en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, todos tenemos el mismo premio, no depende de mis obras, ¿cierto? Nosotros conocemos el ejemplo más gráfico, es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz se arrepintió a última hora y se salvó. O sea, en el fondo, en la justicia de Dios nadie recibe menos de lo que merece la justicia de Dios. Pero quizás algunos recibiremos mucho más de lo que merecemos. En Romanos 9:14 me decía, con el tema de la justicia, que ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿cierto? Hermanos, no, Dios no nos debe nada. Si Dios me aplica la justicia a mí, ustedes saben dónde estaría. Muerto y en el infierno. Porque la paga del pecado, según Pablo, era muerte. Y ahora yo les pregunto, mis hermanos,
y le digo a mis amigos y compañeros que quizás están ahí conectados, ¿cierto? Viéndonos. ¿Qué hicieron las personas de la 11ª hora o de las 5 de la tarde? ¿Qué hicieron ellos para ganar el denario? En este caso, espiritualmente, para ser salvos, ¿qué fue lo que hicieron? Yo les respondo que solo decidieron ir a la viña. Solo dijeron que sí, yo voy. O sea, solo seguirlo. O sea, Dios sale al encuentro de las personas, pero debes decir que sí. Ya que hoy mi amigo, y te lo digo con harta pena, mi amigo, mi hermano, mi compañero, o cualquier persona que esté escuchando esta predicación, hoy para ti puede ser la hora 11ª. Hoy para ti puede ser las 5 de la tarde y puede ser tu última oportunidad. Yo te insto a decirle a Dios, yo te sigo. Dile a Dios, yo quiero ese denario. Dile a Dios, yo quiero lo que por tu gracia y misericordia tienes para mí. Amén. Como dije, mañana puede ser tarde. Todos creemos tener el control de nuestras vidas, pero no es así. Mañana puede que el dueño de la viña no necesite a lo mejor salir a buscar más trabajadores. Porque escrito está en Isaías 55, el 6 al 8. Dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está, que está cercano. Y que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Amén. Por último, estoy igual que el pastor diciendo por último a cada rato. Por último, volviendo al testimonio de mi abuelo, se pega, es de familia. Yo sentía envidia por mi abuelo. Así como en la parábola, el dueño de la viña le dijo, ¿sientes envidia por lo que yo doy? Yo sentía envidia. Y no debo envidiar lo que Dios en su infinita misericordia tiene para que lo siga de corazón. Y hermano, y amigo, que no se malentienda, esto no es un llamado a que hagas lo que quieras en tu vida y espera a última hora y te arrepientas. Porque sabemos que Dios te va a perdonar totalmente. Pero no pienses en planificar tu vida y al final de mi vida me convierto, porque no estarías entendiendo el Evangelio. Además, porque nadie tiene el control de cuándo moriremos. Y además, y este punto es mucho mejor, la vida en Cristo es de gozo. Amén. La vida en Cristo es de alegría, o sea, ¿anhelamos la vida de los demás? Yo creo que no. Antiguamente yo decía, pucha, me gustaría tener todas las cosas que uno veía que tenían los futbolistas, por ejemplo, menos las mujeres. Pero hoy día no, po. Me refiero a lujos, viajes y todo eso. Pero yo reconozco, cierto, mi amor, que no he sido más feliz en mi vida que ahora que le sirvo a Él. Amén. No he sido más feliz. Gracias, Señor. Y en la parábola del hijo pródigo, cierto, el hermano quien estuvo con el padre siempre, que se queja de que su hermano recién vuelto, recién arrepentido, cierto, que vivió una vida de pecado y una vida, cierto, que no correspondía, se queja diciendo por qué para él lo mejor. O si yo estuve siempre contigo, ¿por qué haces fiesta para él? Y esto demuestra que la envidia es común en todos. Todos sentimos un poquito de envidia cuando alguien recibe algo que nosotros creemos que no es justo, pero para Dios es justo. Miren, no importa el tipo de pecado, chico o grande, que hayas cometido, o así como el caso de mi abuelo, es un pecado bastante fuerte, ¿cierto? Y doloroso para mí, pero Él perdona totalmente. Y yo dejo ese rencor atrás, dejo esa envidia atrás hoy en día y esa sensación de que Dios no es justo, la dejo de lado. Porque ahora comprendo que hubo fiesta en los cielos cuando mi abuelo se arrepintió. Aunque haya sido a última hora, hubo fiesta. Porque Él se arrepintió de todo corazón. Y por tanto, mis hermanos, no es problema mío ni problema de ustedes
a quien Dios perdona. A quien Dios permite vivir más o menos. Solo te digo a ti o solo a los que están ahí, el que aún no cree, o quizá algún hermano acá que el que aún no perdona, te digo que hoy es el día de salvación. Que hoy es el día de aceptar la invitación al viñedo. Que en la cruz solo se salvó un ladrón, no dos. Que es importante que sepas eso. Que la salvación está a un paso y que no pierdas la oportunidad. Que yo como hijo de Dios, porque sé que soy hijo de Dios, soy responsable de seguir invitándote a la viña del Padre. No me cansaré en preguntarte qué quieres con tu vida, quieres en tu vida gozo, quieres amor, quieres misericordia, quieres bondad. Pues Dios te está esperando. Solo acepta su invitación. Dios los bendiga, mi hermano, y espero estas palabras hayan sido de provecho para su vida y para los que están ahí con las dudas hayan sido una palabra de amor y misericordia de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano.